Do you need assistance with your chemistry workflows? Then you've come to the right place. Welcome to Reaxys. With text and structure search options for all your literature, substance, and reaction information needs, doing research was never easier. In this video, we'll show you how you can get the best out of Reaxys. Start your research by monitoring the latest developments in your field of interest for new bioactive compounds, biological targets, organometallic catalysts, inorganic compounds, electrochemistry, and much more. Find out what other companies and research groups are doing by searching the largest collection of newly published journals and patents. All set to start your work? Designing new compounds is simple with Reaxys. Explore the known chemistry for your substance of interest with a similarity search and leverage over 500 million experimental data points. Screen for compounds with desired solubility, log-P or IC50 data. Find adsorption, refractive index, electrochemical characteristics, quantum chemical calculation data, and much more. Design compounds with new properties, or find new applications for your compound with our reported use information. Use Reaxys bioactivity data to establish structure-activity relationships. Optimize the selectivity and potency of your scaffold, or discover any off-target effects. Want to start working in the lab? Reaxys provides all the information you need. Search for a preparation or reaction of your compound of interest. Plan and organize synthesis routes with the Synthesis Planner, integrating published and predicted routes. Execute reactions with experimental procedures excerpted from literature and easily validate all your steps with spectra information. Quickly discover where and at what cost you can purchase your materials from over 500 commercial suppliers. Do you want to discover more great ways to use Reaxys? Visit our support hub to view them in action. Buenos días, les saluda Lilian Paiva, soy gerente de las soluciones de investigación científica en Ciencias de la Vida de Elsevier para Latinoamérica. En nombre de Elsevier, el equipo de Reaxys y la Sociedad Química Mexicana, me complace darles la bienvenida a la Expo Química Online 2022. A la ponencia a continuación se intitula ¿Por qué deberías considerar las patentes en tus revisiones de literatura química? Y estará a cargo de la doctora Eleonora Echegaray, jefe del equipo de marketing de portafolio de las soluciones de ciencias de la vida de Elsevier. En Elsevier, ayudamos a los investigadores a hacer nuevos descubrimientos, colaborar con sus colegas y proporcionarles los conocimientos que necesitan para encontrar financiación. Ayudamos a los gobiernos y universidades a evaluar y mejorar sus estrategias de investigación. Ayudamos a los doctores a salvar vidas, ofreciéndoles información para que puedan encontrar las respuestas clínicas correctas. Y apoyamos al personal de enfermería y otros profesionales sanitarios a lo cargo de sus carreras. Nuestro objetivo es ampliar los límites del conocimiento para el beneficio de la humanidad. Voy a presentar a ustedes a la doctora Echegaray. Es química computacional de formación. Su carrera ha progresado hasta el desarrollo de negocios en el ámbito de las ciencias de la vida, química y farma. Durante su actuación profesional, ha trabajado en equipos multifuncionales que han desarrollado productos y servicios diferenciados, valorados y líderes en el mercado. La doctora Echegaray se unió a Elsevier en 2016 para apoyar el lanzamiento de Reaxys tal y como lo conocemos hoy. Y en los últimos meses lideró el proceso de expansión de patentes de Reaxys, el cual permite a todos sus usuarios navegar por las patentes de 105 oficinas y más de 150 clases para encontrar fácilmente información relevante y novedosa sobre su investigación. Reaxys cubre más que otras bases de datos químicas con nuevas patentes, resúmenes y reivindicaciones disponibles 5 días después de su publicación. Ahora cederé el micrófono a la doctora Eleonora para que dé inicio a su presentación. Hola a todos, buenos días. Primero, muchas gracias Lilian por la introducción.
Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores la oportunidad de participar en este congreso. Es siempre una alegría poder conectar con investigadores mexicanos, latinoamericanos, y francamente estoy muy orgullosa de poder discutir con ustedes lo que hacemos en el CEBIER y en particular en Reaxys para avanzar investigación. Lo segundo es pedirles disculpas de antemano por el lenguaje. Soy chilena, ya llevo muchos años fuera hablando de mi país y estoy acostumbrada a hablar en inglés temas laborales, así que por favor disculpen si salen términos en inglés a lo largo de esta presentación. Bueno, pero lo que nos reúne hoy es discutir por qué es bueno considerar las patentes en las revisiones de literatura química. La presentación la hemos dividido en 4 secciones. ¿Qué son las patentes y cuál es su función? Como una introducción al tema. ¿Quién y qué se patenta en el panorama de investigación global? Para ofrecerles una perspectiva de cómo esto podría impactar su investigación científica. Después vamos a tener una pequeña sección para discutir patentes versus publicaciones científicas. ¿Cuándo revisar unas y otras y por qué? Y algunos consejos sobre cómo incluir patentes en sus revisiones de literatura. Espero que a través de la charla pueda convencerlos de la importancia de no obviar patentes para las revisiones bibliográficas de sus investigaciones en todo ámbito químico. Entonces, para introducirnos al tema, quería revisar brevemente las 3 principales fuentes escritas de conocimiento científico. Sabemos que el mayor foco de la comunidad académica está en adquirir conocimiento de y a la vez publicar artículos revisados por pares, sobre todo cuando hablamos de generación de nuevo conocimiento. Y hay un foco mayor en los libros cuando un campo científico ya está empezando a consolidarse. Pero es importante recordar que hay un tercer cuerpo de conocimiento que está en la frontera entre la investigación básica y la investigación aplicada, y estas son las patentes. Y es importantísimo incluirla en sus análisis bibliográficos para obtener una visión completa del estado de un campo de investigación o de un problema químico específico. Entonces, vamos a la primera sección. ¿Qué son las patentes y cuál es su función? Las patentes son un instrumento legal para proteger un tipo de propiedad intelectual. Existen varias categorías de propiedad intelectual, como los derechos de autor para obras literarias o artísticas, y en este caso la propiedad industrial, que es relevante para las investigaciones científicas protegidas por las patentes. Al ser un instrumento legal, es otorgado por los estados. Las patentes están escritas en un lenguaje técnico que a veces resulta difícil de seguir para nosotros, pero eso no debe intimidarnos para incluirlas en nuestras revisiones. Las patentes otorgan un derecho comercial exclusivo por 20 años al cesionario de la patente, y esto se otorga desde el momento en que se somete la aplicación de dicha patente. Este derecho se entrega a cambio de revelar una invención. Y este es el punto clave para nosotros, ya que las patentes contienen todos los detalles relevantes para entender y poder replicar dicha invención, por lo tanto contienen conocimiento científico. Ahora, brevemente, ¿qué es lo que se puede patentar? Se pueden patentar invenciones. Una invención es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer así necesidades concretas. Por lo tanto, se pueden patentar productos o procesos nuevos que sean no obvios, inventivos, o sea, que haya un avance en el campo, en la ciencia, que resuelvan un problema técnico específico y que sean útiles o de aplicación industrial. Algunos ejemplos de lo que no se puede patentar, por ejemplo, son principios teóricos o científicos, ya que están en el mundo abstracto de las ideas y no son soluciones útiles a problemas. Tampoco se pueden patentar creaciones estéticas o artísticas porque nuevamente no representan una invención concreta que resuelve un problema técnico. Pero ahora, más relevante para nosotros y específicamente, ¿qué es lo que encontramos en particular en las patentes en el ámbito de la química? Encontramos, para patentar nuevas tecnologías en química, encontramos que las patentes tienen ya sea nuevas moléculas, pueden ser nuevas moléculas pequeñas, nuevos polímeros, o nuevas rutas para sintetizar estos, especialmente los que son de importancia comercial. También se pueden patentar nuevas formulaciones de materiales y estas nuevas formulaciones pueden generar nuevas propiedades para estos compuestos o materiales. También se patentan nuevos fármacos y sus efectos sobre proteínas diana o proteínas blanco. Por lo tanto, todos estos tipos de información y de conocimiento se encuentran contenidos en las patentes del área química.
Ahora, antes de seguir con la presentación, quería detener un tema súper importante, porque una pregunta recurrente que tienen los estudiantes de química es sobre la calidad científica de las patentes. Hay un poco de mito generado en torno a una posible baja calidad científica de las patentes para encubrir o no dar a conocer todos los detalles de una invención. Pero es muy importante destacar que las patentes pasan por un riguroso proceso de evaluación que dura años antes de ser concedidas. Se someten a un extenso examen de fondo por especialistas en el área, que son doctores en química con especializaciones en farmacología, química agrícola o de procesos, que revisan la calidad científica y técnica de las patentes. Por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir entre la complejidad de la escritura técnica del documento versus la calidad de la información, para poder extraer de ellas lo que es importante para comprender y avanzar más en nuestro campo científico. Como vemos aquí en el diagrama, pueden pasar hasta 18 meses hasta que se publique una solicitud y después pueden ser varios años en el estudio del examen de fondo por expertos. Entonces, para recapitular esta sección, hemos visto que las patentes son un vehículo legal muy importante para asegurar la comercialización exitosa de invenciones, y esto para la comunidad científica puede significar ingresos a través de la transferencia tecnológica con la industria. Y a la vez las patentes son una fuente importantísima de conocimiento científico, ya que contienen todos los detalles de dichas invenciones. Pasando a nuestra siguiente sección. ¿Quién patenta y qué se patenta en el panorama de la investigación global? En esta imagen podemos ver las principales economías de la innovación por región. Este es un índice el que combina publicaciones científicas y patentes producidas por diferentes países, entre otros indicadores. Y se toman en cuenta estos dos parámetros, ya que la creación de propiedad intelectual es muy importante para avanzar la economía de una nación. Y se cree que mientras más desarrollo de ciencia básica y más transferencia de esa ciencia básica a la aplicación tecnológica, más beneficio a largo plazo para la economía de una región y el bienestar de su población. En Latinoamérica, Chile, México y Costa Rica son los principales innovadores desde hace un par de años, pero cabe destacar que México es el único país que se ha mantenido en este ranking en el top 3 por más de 10 años consecutivos, demostrando su liderazgo en la región en términos de investigación y de innovación. Mundialmente, Suiza, Corea y Estados Unidos están generalmente liderando los rankings mundiales de innovación global. Ahora, si discutimos el término de áreas tecnológicas dentro de la disciplina química, en el presente gráfico vemos que las subdisciplinas están ordenadas por volumen de publicaciones para poder hacernos una idea de en qué temas se patenta más dentro de investigación química. En este gráfico vemos que hay dos barras, una muestra el volumen de publicaciones para el año 2009 y otra muestra el volumen de publicaciones para el año 2019 a nivel global. Podemos ver que patentes en el área farmacéutica mantienen el máximo volumen de publicaciones en ambos periodos y dentro del top 5 también se incluyen ingeniería química, química de materiales, materiales y metalurgia y biotecnología. También podemos ver que la química orgánica fina mantiene un volumen de publicaciones relativamente estable para ambos años, relativamente similar. Ahora, como tenemos datos para 2 años, podemos hacer un análisis de las tendencias en la siguiente diapositiva y podemos ver que las áreas con mayor crecimiento son la tecnología ambiental, la ingeniería química de materiales y la química de alimentos. Esto nos permite hacernos una idea de las áreas más activas en el ámbito de protección de la propiedad intelectual dentro de las distintas disciplinas químicas. En estas áreas encontraremos investigaciones tanto de química orgánica, inorgánica, de polímeros o de físico-química y sus aplicaciones industriales. Por lo tanto, puede que haya información relevante para muchos de ustedes en distintas áreas de investigación química dentro de las patentes. Ahora, si queremos discutir quién publica patentes en el panorama global, la siguiente imagen podemos ver las principales compañías químicas del mundo, el tamaño de sus portafolios de patentes, o sea, cuántos miles de patentes publican, representado por las bolas de colores, y están ordenadas por un índice de competitividad que básicamente habla de la calidad de sus patentes. Si las patentes
se mantienen por muchos años, si las patentes hay otras compañías que las contestan. Y vemos en este gráfico entonces que dentro de las compañías más interesantes a seguir está BASF, la gran compañía química alemana, y Evonik, que es una de las compañías más innovadoras en el panorama alemán dentro de la química. También tenemos a la compañía americana DuPont, DSM, que es una holandesa, Solvay, francesa. Y dentro de las compañías emergentes que tienen gran volumen de patentes, pero menor índice de competitividad, está LG Chemicals, que es coreana, y Sinopec, que es china. Es interesante explorar qué tipo de investigación química patentan estas empresas para hacer una idea de qué se patenta en el ámbito global. Como veremos, estas empresas están activas en innovación en muchas áreas, más allá de lo que podrías asociarla tradicionalmente a los productos al consumidor que conocemos, y puede que tengan investigación interesante. También cabe destacar que las principales farmacéuticas del mundo no están incluidas en esta imagen, pero tienen índices de innovación aún mayores, por lo tanto son muy interesantes e importantes a seguir en investigación química. Les voy a mostrar ahora 3 ejemplos de empresas y tipos de patentes que publican en el área química para hacernos una idea más concreta de qué información se pueden encontrar en patentes. Vamos a partir hablando de la gran química alemana, BASF, BASF por sus siglas en inglés. Tiene una gran presencia en la elaboración de compuestos químicos para la industria farmacéutica, generan ingredientes farmacéuticos, pero además están activos patentando en muchas otras áreas. Un ejemplo es esta patente activa en el campo de semiconductores que tienen aplicación en paneles solares, Como podemos ver, esta patente es una patente de este año, es bastante actual, y están patentando un nuevo polímero a base de pirroles para las aplicaciones en semiconductores. Lo que ven acá no es el documento original, sino que es un excerpto de la patente como está indexado en Reaxys, y podemos ver las distintas estructuras, estas son algunas de las que están en la patente, que contienen la estructura química dicha, y podemos ver alguna lista con los principales keywords que están incluidos en la patente. Ahora, nuestro siguiente ejemplo va a ser un ejemplo de otra compañía interesante que es Corteva. Esta es una agroquímica con sede en Estados Unidos, que en realidad es un spin-off de la química DuPont, que es una de las empresas químicas más antiguas del mundo. Corteva está activo en el campo de pesticidas y fertilizantes y semillas, y revisando su página de innovación hemos visto que para desarrollar nuevas tecnologías ponen un gran énfasis en financiar investigación en colaboración con la academia. Ahora, ¿qué patenta Corteva? Este es un pequeño ejemplo. Vemos que esta patente de Corteva es una aplicación para la protección de una nueva ruta sintética de picolinamidas para sus aplicaciones como fungicidas. Entonces, no están patentando ni la molécula ni la aplicación, sino que patentan el nuevo proceso de síntesis industrial. Y nuevamente lo que vemos aquí no es el documento original, sino que es el extracto de la patente como está indexada en Reaxys, y podemos ver rápidamente el abstract de la patente y cómo se excerpta en Reaxys con claridad los métodos experimentales, los métodos sintéticos, que están presentes en la patente. Recordando siempre que las patentes se otorgan a cambio de revelar la innovación. Por lo tanto, en las patentes podemos encontrar mucha información sobre reacciones químicas con sus condiciones experimentales, con su rendimiento y con el procedimiento de reacción. Finalmente, el tercer ejemplo que vamos a revisar hoy día es un ejemplo de una patente de LG y su división química. LG es una gran tecnológica diversificada coreana que tiene divisiones de investigación básica y aplicada en muchas disciplinas. Tiene una unidad de química, de soluciones energéticas y lo que más conocemos todos nosotros, tiene una unidad de productos del consumidor donde más de alguno probablemente tiene una televisión de marca LG. Pero como van a poder ver en el siguiente ejemplo, tienen un gran área de investigación y desarrollo en química que no se limita a aplicaciones como semiconductores, por ejemplo, que nos podrían parecer cercanas, sino que se adentran en el área farmacéutica. Esta patente aquí muestra el registro de una serie de compuestos con actividad inhibitoria sobre una proteína diana CDK, que es una Cyclin Dependent Kinase, que tiene propiedades reguladoras del ciclo celular. Nuevamente vemos un extracto de Reaxys que nos muestra los target keywords, o sea, cuáles son
los sinónimos para el acrónimo de esta diana terapéutica para tener un mejor resultado cuando hacemos nuestra búsqueda. Con esto espero haber ejemplificado la diversidad de conocimiento que se encuentra en patentes y que vean que pese a que sus investigaciones pueden ser en áreas fundamentales, las patentes contienen contenido científico relevante. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Patentes versus publicaciones científicas. ¿Cuándo y por qué? Entonces, después de revisar varios ejemplos sobre quién y qué se patenta en el área química, quiero tener una breve discusión sobre cuáles son algunas diferencias entre los contenidos y sobre todo el tiempo de las publicaciones patentes versus artículos científicos. Al principio de esta presentación, discutimos que se otorgan patentes para nuevas invenciones. Esto implica que la tecnología no debe haber sido publicada en ningún medio con anterioridad a la solicitud de la patente. Esto implica que toda investigación desarrollada para una invención no será publicada en un artículo científico hasta al menos en general 18 meses después de someter la patente, cuando la oficina hace público el documento de la sumisión de la patente. Por lo tanto, las patentes contienen investigación reciente que solo será publicada en revistas científicas 1 o 2 años después. Es súper importante recordar esto porque cuando uno quiere hacer revisiones de la literatura para entrar en un campo nuevo, el cuerpo de patentes relevante a esa área va a contener información que no está publicada en artículos de investigación. Otro ángulo, en adición a la novedad de la información contenida en patentes, es importante hacer un análisis de cuál es la relación entre la cantidad, entre el corpus de documentos de artículos científicos versus el corpus de patentes. Aquí podemos ver que en una base de datos como Reaxys hay un 33% de los documentos que corresponden a patentes. Aún, algunas cifras interesantes a considerar son el número de patentes indexadas en el 2021, que alcanzan 3 millones de documentos de nuevas patentes, y el número de compuestos publicados solo en patentes alcanza 800.000 nuevas moléculas. Por lo tanto, con estos indicadores hay una alta probabilidad de que muchos de ustedes estén investigando en áreas para las cuales las patentes contienen información relevante. Ahora, si queremos comparar más bases de datos, en esta gráfica vemos una comparación entre el contenido de Reaxys y otra base de datos química muy popular en el mercado. Pese a que Reaxys tiene un mayor volumen de documentos, vemos que la tendencia permanece similar, con entre un 30 y un 40% de documentos correspondientes a patentes. Esto quiere decir que si al hacer una revisión bibliográfica, un análisis de la literatura, ustedes omiten las patentes, hay una alta probabilidad de que estén dejando contenido relevante fuera de su análisis. ¿Cómo se traslada eso a ejemplos específicos? Porque es cierto que el contenido de las patentes va a variar dependiendo del área de investigación química. Aquí tienen una diapositiva que muestra cómo se traslada esto a algunos ejemplos. Vemos entonces en los gráficos los resultados en el volumen de documentos para búsquedas de los siguientes términos. Primero, semiconductores. Luego, síntesis de picolinamida y la proteína CDK. Estos son los mismos ejemplos que vimos en los ejemplos de las compañías a estudiar. Lo que vemos en estos gráficos es que para estos casos, en realidad, el cuerpo de patentes, de documentos que son patentes, es mucho mayor al de artículos y libros. Las patentes representan aproximadamente un 70% del cuerpo de documentos en estos temas para los 3 temas. Obviamente esto va a variar por tema de investigación, pero como veremos en la siguiente sección, es súper importante prestar atención a esta distribución y tener en cuenta este análisis antes de elaborar una estrategia para hacer su revisión bibliográfica. Ahora vamos a pasar a nuestra cuarta sección de cómo incluir patentes en las revisiones bibliográficas y vamos a dar algunos consejos y vamos a mostrarles algunos ejemplos. Y aquí es donde me quiero tomar más tiempo por si después ustedes tienen alguna pregunta al respecto. Principalmente tenemos 2 consejos. Primero, entender la relevancia de las patentes en tu área de investigación, que es lo que acabamos de discutir,
Y para eso es hacer este análisis de cuánto del corpus científico está contenido en patentes versus publicaciones, artículos científicos y libros. Y lo segundo es aprender a analizar las patentes de forma efectiva, porque tenemos muy claro y se ha entendido que las patentes son documentos legales que pueden ser complejos y tediosos de leer y a veces son realmente extensas, pueden llegar a 100 páginas y cuesta mucho encontrar cuál es la información relevante para nosotros. Ahora, sobre el primer punto. Para entender la relevancia de las patentes en tu área de investigación, lo primero que aconsejamos es realizar una búsqueda, ya sea por texto o por estructura, en una base química especializada y analizar los resultados con la ayuda de filtros específicos. Como vemos aquí este ejemplo de Reaxys, lo que he buscado es picolinamida, busqué el término en inglés porque los términos están indexados en las bases de datos en inglés. Y los resultados de documentos me dijo que en total hay 3.700 documentos contenidos en la base de datos. A través del filtro del tipo de documento, puedo ver la distribución de estos documentos entre patentes, artículos, reviews, conferencias y otros distintos tipos de contenido escrito. Esto ya me ayuda a hacerme una idea de si mi campo de investigación es un campo que tiene alta actividad también de aplicaciones industriales. Pueden seguir explorando esta distribución si utilizan además filtros como el año de publicación. Puede suceder que es un campo que tradicionalmente comenzó a investigarse en el área académica y que recientemente están siendo desarrolladas las aplicaciones industriales. Por lo tanto, puede que haya un menor número de patentes, pero que sean recientes y uno puede esperar que esa tendencia vaya a incrementar. Utilizando otros filtros, pueden analizar quiénes son los autores para encontrar quiénes son los principales centros científicos o investigadores activos en el área, los patent assignee, que son las compañías que son dueñas de la propiedad intelectual, para ver quién tiene esta propiedad intelectual, en qué región del mundo está ubicada, y así hacer una mejor idea de cómo su tema de investigación se asocia o no a un área de aplicación industrial y qué contenido puede haber en las patentes que sean relevantes para su investigación. Después, el siguiente tema que es fundamental es aprender a analizar las patentes en forma efectiva. Las patentes tienen distintas secciones y cada sección cumple una función. Si entendemos la función de las secciones, podemos priorizar mejor dónde invertir tiempo y así hacer la revisión bibliográfica más efectiva. Las principales secciones de las patentes es primero una introducción con datos bibliográficos que son estandarizados a través de distintas oficinas de patentes. Después siempre se presentan los antecedentes de la invención. Después viene una sección con una descripción de la invención y las reivindicaciones, que es donde se contiene exactamente la sección sobre la invención. Y después viene un resumen de la patente. Esta estructura es relativamente estable a través de todas las oficinas de patentes del mundo, por lo tanto, sin importar de dónde es la patente que están analizando, van a poder guiarse por los mismos principios. Entonces, lo que vemos aquí en esta imagen es un ejemplo de una patente mexicana. Tomé un extracto de una patente que está indexada en la Oficina de Propiedad Intelectual de México. Y como vemos, hay una sección con información general sobre el estado del arte. Al principio, la primera página de la patente va a tener siempre la información bibliográfica con los solicitantes, los inventores y el representante de los solicitantes. Es importante saber que los inventores son las mentes detrás de la invención, o sea, en general los científicos, y el solicitante va a corresponder a la empresa o puede ser institución académica que quiere patentar esta invención. La sección de la bibliografía también va a incluir un abstract o un resumen que es súper útil para entender nosotros brevemente cuál es el área de aplicación de esta invención. Después va a venir una sección que en general es la sección más extensa de la patente, que es la sección de antecedentes de la invención. En esta sección, lo que van a hacer los aplicantes es poner toda la información que ellos conocen sobre el estado del arte de ese campo de investigación. Por lo tanto, en esta sección raramente hay información que sea totalmente nueva. Esta es la sección donde ellos tienen la obligación de poner todo lo que se conoce, todo lo que se conoce en ese campo de investigación para que sobre esto ellos puedan demostrar que lo que quieren patentar es efectivamente nuevo e innovador. Esta es la sección más larga y lo que recomendamos es que por un primer paso de acercarse a un tema,
esta sección sea editada o dejada para una segunda etapa en la revisión bibliográfica. Ahora, ¿cuáles son las otras secciones más interesantes de la patente? Las secciones que tienen información específica sobre la invención que se está patentando. Y estas secciones son la sección de la descripción de la invención, donde se van a dar ejemplos sobre esta invención, y aquí vamos a poder encontrar procedimientos experimentales, información sobre la propiedad de los compuestos a patentar, métodos de análisis y de determinación de los compuestos. Aquí vamos a encontrar el cuerpo científico de lo que es más novedoso con relación a nuestra invención. Y la sección más importante es la sección de las reivindicaciones. Aquí es donde se va a describir exactamente qué es la propiedad intelectual que se desea proteger. Esta sección en general es relativamente breve porque constantemente hace referencia a la sección de la descripción y es relativamente directo de leer porque vamos a tener una buena idea de cuáles son ya sea los compuestos que se están protegiendo o los métodos sintéticos que se están protegiendo en esta patente. Por lo tanto, recomendamos siempre que el análisis parta por un análisis, por supuesto, del resumen, del abstract, y después inmediatamente se vayan a mirar cuáles son las estructuras que contiene la patente y cuál es la información que está en la sección de reivindicaciones de la patente. Ahora, ya hemos discutido que las patentes son documentos con una escritura compleja y pueden ser extremadamente largos y tediosos de revisar. Para eso, las bases de datos, en especial Reaxys, ofrece una extracción de datos de las patentes que simplifican este análisis, la búsqueda y el descubrimiento de la información en las patentes. Reaxys extrae datos bibliográficos, extrae las reivindicaciones y las traduce, o sea, si es una patente que ha sido sometida en la Oficina de Propiedad Intelectual de Alemania, por ejemplo, ustedes van a poder leer el abstract y las reivindicaciones en inglés, facilitando el acceso a la información. Reaxys además extrae todas las estructuras químicas de la patente, se extraen rutas sintéticas, se extraen además propiedades físico-químicas de los compuestos y bioactividad y datos farmacológicos para una patente que sea en el área farmacéutica. Por lo tanto, se facilita tremendamente el proceso de análisis de la información en una patente, ya que elimina la necesidad de ir directamente al documento legal, facilitando, como se dice, el acceso a la información. Lo que vemos aquí en esta imagen es un clip de la base de datos de Reaxys, donde podemos ver cómo una patente está indexada. Como dijimos, aquí vamos a encontrar las mismas secciones que ya describí en el documento. Vamos a encontrar la sección de la abstract, vamos a encontrar la sección de las reivindicaciones, que son las claims, y la información bibliográfica. Aquí en este clip podemos ver el abstract extendido, lo que le permite rápidamente acceder a esa información cuando se está haciendo una revisión de una búsqueda bibliográfica, y además se encuentran las reivindicaciones capturadas al detalle como están en la patente, para un análisis rápido y efectivo del documento. También en Reaxys, en adición a estas secciones, se indexan las sustancias, o sea, se extraen todas las sustancias que están en la patente y ustedes pueden hacer un análisis visual de la química que contiene la patente de manera rápida y efectiva. Y además se extraen las reacciones. Y algo muy particular de Reaxys es que se extraen todos los datos de reacción. Por lo tanto, van a poder acceder a las condiciones de reacción, al rendimiento y al método experimental detallado en la patente. Reaxys además, como dijimos, si es una patente farmacéutica, va a extraer propiedades físico-químicas de los compuestos, bioactividad y otra información. Después de revisar toda esta información para una patente, si la patente realmente es pertinente a su investigación y desean conocer más, siempre se puede hacer un link al texto completo de la patente como está publicada en la oficina de patentes, y así se puede acceder, por ejemplo, a la sección de descripción de la patente. Bueno, con esto terminamos nuestra tercera sección de la charla. Ya hemos visto de qué son las patentes brevemente como un documento legal, qué tipo de información química contienen las patentes, quiénes son los grandes publicadores de patentes en el ámbito global y algunos ejemplos de qué es lo que se publica. Y vimos ahora cómo poder facilitar la inclusión de las patentes en nuestras búsquedas bibliográficas a través de bases de datos como Reaxys.
La última sección que quisiera incluir en esta presentación es discutir brevemente con ustedes cómo Reaxys logra alta calidad y rapidez en la extracción de datos de las patentes. Y esto lo hacemos gracias a la inteligencia artificial. Lo que tenemos en Reaxys es una extracción de datos automatizada combinada con una extracción de datos manual, lo que nos da rapidez en la extracción y a la vez exhaustividad. Básicamente tratamos de juntar lo mejor de los dos mundos. Machine Learning, que es la aplicación de la inteligencia artificial, junto con nuestros expertos curadores científicos que hacen la extracción manual de las patentes. ¿Cómo procesamos los documentos en Reaxys? Es que las patentes se someten a un análisis automatizado donde se extraen sustancias, se extrae la información bibliográfica y además se extrae la información sobre proteínas diana de patentes que están presentes en 105 oficinas de patentes alrededor del mundo y todas las clases de patentes, las IPC class, relevantes al área de química. Entonces, básicamente generamos un cuerpo de conocimiento en torno a patentes relevantes para la química completo, con acceso a la información bibliográfica, a las reivindicaciones, sustancias y keywords para los targets biológicos. Esto, como se hace en proceso automatizado, es bastante rápido para entregar la información a nuestros usuarios, lo que quiere decir que las patentes están presentes en Reaxys entre 5 y 7 días después de su fecha de publicación. Esto asegura que cuando se hacen búsquedas bibliográficas, nuestros usuarios tienen acceso a la información más reciente publicada en sus áreas de interés. Adicionalmente a este proceso, las patentes, después de pasar por el proceso automático, pasan por un proceso de extracción manual de los datos. Y aquí curadores expertos científicos leen el documento completo y se dedican a extraer reacciones, bioactividades, propiedades físicas y detalles experimentales o métodos experimentales para reacciones químicas. Y esta información, como es un proceso manual, llega un poco más tarde a la base de datos y está disponible en Reaxys entre 20 y 30 días después de la publicación. Esta revisión manual por curadores científicos asegura que la información es de altísima calidad y eso asegura que si información de baja calidad o dudosa en la patente no se incluya, de manera tal que todos los datos que se encuentran en Reaxys sabemos que son datos de alta calidad que se pueden utilizar para inmediatamente analizar un documento y pasar al laboratorio si queremos realizar un experimento o algún análisis de compuesto. Con esto, como dije, tratamos de combinar lo mejor de la automatización, de la inteligencia artificial, que nos permite ofrecerles a nuestros usuarios acceso a la última información para revisar sustancias, reivindicaciones y datos bibliográficos, y beneficiarse en una segunda fase de esta extracción manual muy detallada de toda la química de las patentes. Con esto termino la presentación y ahora pasamos a nuestra sesión de preguntas. Espero que les haya parecido interesante la charla, que hayan aprendido algo nuevo y estoy aquí disponible por si tienen cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leonora, por tan estupenda presentación. A continuación, damos inicio a la sesión de preguntas. Voy a empezar con una, bueno, ya tenemos acá una pregunta que es si Reaxys es de libre acceso o cuánto se paga para usarla. Yo voy a contestar esta pregunta. Sí, por favor. No, Reaxys, sí. Reaxys no es de libre acceso porque sí es una solución que necesitas mucho desarrollos, inversiones y por esto hay un costo. Si quieres, y el costo es diferente acorde por el usuario, la institución, el tamaño de la institución, no hay un costo fijo, un valor fijo para todos. Hay una diferencia de institución para institución, pero si quieres, yo puedo enviar yo puedo hablar contigo, sanar cualquier duda que tenga y hablar acerca de los valores, ¿sí? Otra pregunta que tengo acá es que, doctora, ¿por qué no se mencionó China al momento de hablar de las economías de innovación y patentes? Oh, muy buena pregunta, Lilian. Gracias por la pregunta a quien la haya sometido. En el gráfico que mostré, en la imagen que se mostró, lo que se discutía cuando se analizan las economías de la innovación es, como dije en su momento,
un balance entre las publicaciones científicas y las patentes otorgadas. China está en una economía que está en pleno desarrollo y auge y están haciendo una gran inversión en ciencia y tecnología. Por ahora China lo que lidera son los índices de aplicación de patentes, que es cuando someten innovación para ser evaluada. Pero como ya vimos, hay un riguroso proceso de revisión de las patentes y todavía no han sido capaces de generar innovación que sea aprobada con patentes concedidas a igual medida que sus aplicaciones. Por lo tanto, todavía países como Suiza, Corea y Estados Unidos siguen estando al liderazgo porque los índices son calculados con patentes otorgadas versus patentes sometidas. Espero que ya eso haya aclarado la pregunta. Sí, sí, imagino que sí. Tengo otra pregunta acá. Bueno, se dice que los procedimientos descritos en las patentes es impreciso y difícil de reproducir. En mi experiencia así es. ¿El resto de la información es confiable? ¿Qué es lo que una empresa pone en riesgo cuando somete una patente de baja calidad? Ponen en riesgo la protección de su innovación. Si un competidor analiza una patente y ve que la patente no está escrita de forma correcta, ve que los datos no son confiables, la empresa que publica le está otorgando una oportunidad a sus competidores para que hagan un challenge de la patente, contesten la patente y vayan a un proceso legal donde ellos pueden perder la protección intelectual. Por lo tanto, se quedan en la situación en la que han revelado su innovación sin protección legal y económica. Por lo tanto, pese a todo lo que se dice que las patentes tienen a veces fallas experimentales para no otorgar a los otros información relevante, en realidad es un juego, es un cuchillo de doble filo, porque si la información no es de alta calidad, la empresa que es dueña de la propiedad intelectual riesga a perder esa propiedad intelectual. Por lo tanto, en general se considera que sí, la información en las patentes es de buena calidad. Obviamente siempre hay excepciones, pero en general es información confiable cuando se refiere a datos experimentales, porque estos son fundamentales para probar la calidad de la innovación y para que la patente sea aceptada. Sí, perfecto. Otra pregunta que tengo es si el secreto industrial es preferible a patentar. Esa es una pregunta buenísima. Depende en qué área de actividad estemos. En áreas de actividades, por ejemplo, como el área farmacéutica, donde para tus competidores va a ser relativamente asequible descifrar, descifrar tu innovación, es súper importante patentar. Por ejemplo, en el área química, si una farmacéutica desarrolla un nuevo compuesto para tratar una droga, los competidores van a tener acceso a través de análisis fundamental, espectroscópico y de masas, finalmente van a poder elucidar la estructura del compuesto químico. Además, como ese compuesto ya llega al mercado, sabes exactamente para qué tipo de enfermedad o de indicación ese compuesto es relevante. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si no tienes cómo realmente tener un secreto industrial. Por lo tanto, las patentes son indispensables para proteger la comercialización de esa innovación. Hay otras áreas, y aquí uno puede citar el famoso ejemplo como la Coca-Cola. Hay otras áreas a veces en cosméticos o en alimentos donde sí es posible mantener secreto industrial porque las formulaciones puede que no sean claramente elucidables y puede que resulte. Y esa es una pregunta súper importante que se hacen todos los departamentos de información, de protección de la información o de propiedad intelectual en una empresa. ¿Cuándo desvelar la información y cuándo trabajar bajo secreto profesional? No hay una receta única, pero depende en general de qué tan simple va a ser para tus competidores y para el mercado elucidar qué es lo que está en el fondo de tu innovación. Sí, perfecto. Hay acá, no es una pregunta, es un comentario, que es una persona diciendo que es una excelente conferencia, muy bien organizada, felicidades. Y bueno, comparto contigo, doctora. Muchas gracias. No hay mayor alegría que poder entregar algo que sea interesante y por supuesto si tienen cualquier pregunta o quieren continuar una conversación, nuestros datos de contacto están en la plataforma de la conferencia. Sí, seguro. Acá creo que es un comentario de la misma persona que está
que está añadiendo más informaciones, que es de si un grupo trabaja en un contenido con potencial posibilidad de generar patente. Entonces, imagino que sea con respecto a la pregunta anterior. Bueno, creo que tenemos tiempo para más una pregunta que tengo acá. Si la patente protege la información, ¿cómo usar la misma sin incurrir a violaciones de la ley? Muy buena pregunta. Depende para qué se use y cómo se use la información. Lo que hablábamos ahora es utilizar la información para hacer sus revisiones de literatura o revisiones bibliográficas. Probablemente en qué van a usar esa información en su propia investigación académica. Por lo tanto, no se está infringiendo los derechos de la patente porque no están entrando ustedes en el área de explotación comercial de la innovación. Por lo tanto, la información en la patente se puede hacer para hacer investigación con toda libertad, a no ser que vayan a utilizar la misma tecnología para ustedes después hacer una transferencia tecnológica, por ejemplo, y patentar. Recapitulo por si no fui clara. Hay total libertad de utilizar la información que está presente en la patente para una investigación científica. Mientras no se interfiera en la comercialización de esa tecnología, no hay ningún problema para usar esa información científica. Sí, perfecto. Yo necesito volver acá a la pregunta anterior porque estaba en la otra página la continuación de la pregunta. Entonces, déjame preguntar de nuevo, que es si un grupo trabaja en un contenido con potencial posibilidad de generar patente, ¿debería evitar realizar publicaciones sobre el tema aun cuando no sea específicamente sobre lo que puede patentarse? Buenísima pregunta. En general, la respuesta intuitiva es sí. Hay que ser cautos porque hay que asegurar la mayor probabilidad de éxito al someter la patente, lo que quiere decir que la tecnología no puede haber sido revelada con anterioridad. Ahora, el consejo principal que uno se da es acercarse a la oficina de transferencia tecnológica de la universidad para que puedan recibir mayor consejo por un experto legal que les indique cuáles son los límites. O sea, qué es lo que se puede incluir en un artículo de diseminación científica versus qué es lo que tienen ustedes que reservar para poder patentar posteriormente. Y en esto es súper importante contar con una institución que apoye la transferencia tecnológica y la innovación, porque sabemos que los académicos tienen mucha presión de sacar artículos de forma constante y rápida, y es importante evitar poner cualquier información sensible en esos artículos si se quiere conseguir una patente en el mediano plazo. Consejo experto es lo que, y detallado específico de la investigación es lo que más aconsejamos. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que, déjame ver, confirmar acá. Creo que no hay más preguntas en este momento. Sí, no tienen ninguna pregunta nueva acá. Bueno, en este caso tenemos tiempo para algunos comentarios finales de la doctora. Si quiere, yo cedo acá el teléfono para que pueda hacer sus comentarios finales, doctora Leonora. Muchas gracias, Lilian. De hecho, tenemos una diapositiva final. Solamente perdón, que ha llegado una pregunta que creo que es importante para todo el país, que en México se cree que puedes hacer una publicación previa a la solicitud de patente. Creo que si publicas pierde el derecho, ¿es así? Si publicas en exactamente lo que vas a someter en la patente, efectivamente pierdes el derecho, porque se refiere al primer punto, las condiciones para que una innovación sea patentable es que tiene que ser nueva. Por lo tanto, si la tecnología que quieres patentar la pones en un artículo de investigación, pierde la condición de novedad, aunque seas tú el mismo autor que va a aplicar la patente. Eso es irrelevante. Por lo tanto, hay que evitar a toda costa poner en un artículo de investigación científica la información que se va a patentar antes de someter la publicación de la patente. Perfecto. Y la última pregunta que ha llegado acá, y después de esta cerramos con sus consideraciones finales. Bueno, antes voy a decir que un otro comentario, una excelente exposición, muy enriquecida la información, muchas gracias a ustedes. Y la última pregunta es, una parte que mencionaron de usar las patentes es la comercialización. ¿Se debe contactar al investigador para este fin? No estoy segura si comprendo la pregunta, pero básicamente las patentes tienen dos personas o dos puntos de referencia.
el autor intelectual y el propietario de la propiedad intelectual. Y esas personas pueden ser las mismas o no pueden ser las mismas. Lo que sucede, por ejemplo, para los investigadores que trabajan en empresas, ellos en parte de su contrato es que ceden los derechos de comercialización de la propiedad intelectual que generan. Por lo tanto, si yo soy un doctor en química que trabaja en una farmacéutica, yo sé que lo más probable es que cuando se patente la tecnología que yo genero, yo tengo todo el derecho del mundo de figurar como autor, como la persona que generó la innovación, pero no voy a aparecer como el patent assignee, que es el dueño de la innovación. Por lo tanto, no voy a participar del rédito económico que la patente puede generar. Ahora, hay casos tanto en las empresas y sobre todo en academia, donde los investigadores sí son parte del grupo de dueños de la propiedad intelectual, por lo tanto, sí tienen derecho a una compensación económica si se comercializa la tecnología. Por eso también va a depender del tipo de acuerdo que tenga el investigador con su casa académica y del tipo de acuerdo que se haga con la oficina de transferencia tecnológica, que probablemente los apoye en el proceso de patentación. Por lo tanto, un inventor siempre tiene derecho a estar nombrado en la patente, pero no necesariamente va a ser el dueño de la propiedad intelectual a largo plazo para recibir los réditos económicos. Sí, perfecto. Bueno, creo que sí, ahora es la última y con esto cedo al micrófono para sus últimas consideraciones. Gracias, Lilian. Voy a leer un poco los puntos para que hagamos una recapitulación. Entonces, como dijimos, las patentes son más que un instrumento legal. Son una fuente valiosa de información y de conocimiento inédito. Por lo tanto, deben ser consideradas como fuentes primarias para la información en una búsqueda bibliográfica. Las patentes del área química pueden contener información sobre nuevas moléculas, compuestos, incluyendo sus aplicaciones, y bien como información sobre rutas de síntesis, procedimientos y datos de bioactividad. Por lo tanto, hay una gran diversidad del cuerpo de investigación científica que está en las patentes. Emplear recursos de información adecuados como Reaxys durante los procesos de búsqueda de información en química pueden acelerar y optimizar los mismos y sobre todo ayudarlos a asegurarse el no omitir documentos importantes para una búsqueda bibliográfica. Y esto es súper importante cuando están postulando, hacen proyectos que requieren financiación gubernamental, por ejemplo, o quieren publicar un artículo y quieren entender cuál es el estado del arte en una disciplina. Es muy importante utilizar bases de datos especializadas que los ayuden a asegurar hacer una revisión exhaustiva del campo de investigación. Y nada, con esto termino la charla. Quiero agradecer profundamente la atención que nos han dado en esta hora de presentación. Ha sido un gusto y quedamos a su disposición para contestar cualquier pregunta después de esta presentación. Sí, bueno, así llegamos al final de la ponencia. ¿Por qué deberías considerar las patentes en tus revisiones de literatura química? Agradecemos de nuevo la participación de la doctora Eleonora Echegaray y la asistencia del público. Finalmente, los invitamos a que estén pendientes de nuestros próximos eventos a través de nuestras páginas web y redes sociales. Acá tenemos los créditos, la experta, doctora Eleonora Echegaray, la moderadora Lilian Paiva, que soy yo, por la logística, Mauricio Vargas, Adriana Vázquez, Alejandro Nava, doctor Gabriel E. Cuevas González Bravo y la Comisión de Tecnología y Desarrollo Tecnológico de la Sociedad Química Mexicana. Me despido acá. Para que recuerden, yo soy la gerente de las soluciones de investigación científica en ciencias de la vida en Latinoamérica. Ustedes tienen nuestros detalles, caso necesiten más informaciones. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.